Buenas noches, mi nombre es Luis López y en esta ocasión vengo a hablarles un poco de la calibración geométrica de fotografías, en esta ocasión tomadas por un teléfono móvil. Primero entraremos hablando de la tabla de contenidos. Esa presentación se dividirá en los siguientes puntos. Primero hablaremos de la introducción, segundo tenemos la metodología, tercero los resultados, que en este caso nos enfocaremos más en la longitud focal, punto principal y el error de reproyección de píxel. Por último, tenemos las conclusiones. Primer punto, como introducción, tenemos que la calibración geométrica de cámaras es un proceso fundamental en fotogrametría y visión computacional, ya que permite determinar los parámetros internos de una cámara, como la longitud focal, el punto principal y los coeficientes de distorsión. Estos son tanto radiales como tangenciales. Este estudio tiene como objetivo realizar la calibración geométrica de la cámara de un teléfono móvil, utilizando MATLAB y Agisoft, los cuales son dos software que nos ayudarán a cumplir el objetivo. Se comparan los resultados obtenidos en ambos software y se evalúa su precisión en la estimación de los parámetros de la cámara. Este proceso es esencial para mejorar la precisión en aplicaciones fotogramétricas como la reconstrucción y la generación de modelos tridimensionales. En el siguiente punto hablaremos de la metodología. Esta metodología la tenemos en 4 fases. Como primer punto tenemos la toma de información, en este caso las fotografías. Para este proyecto fue necesario tomar 8 fotografías alrededor de un tablero de ajedrez. Estas fotografías fueron tomadas en los 4 lados del tablero y en las 4 esquinas del tablero. Este proceso fue repetido por 5 veces para tener un total de 40 fotografías. En la segunda fase tenemos el almacenamiento de las imágenes. Cada 8 fotografías era una vuelta y ese grupo de imágenes las guardamos en una carpeta para que a la hora de procesarlas no se nos juntaran todas las imágenes. En el punto 3 tenemos el procesamiento de imágenes MATLAB. Este fue el primer software que utilizamos, en el cual nos ayudamos de la herramienta de Toolbox-Calib, la cual nos permitió usar solo las fotografías con las que queríamos trabajar. Luego de eso, entrar a extraer las esquinas de cada imagen, para después que el software optimizara los parámetros necesarios para la calibración geométrica, que en este caso fueron la longitud focal, los puntos principales, los coeficientes de distorsión radiales y tangenciales y el error de píxel. Luego, cada grupo de fotografías se procesó en el software de Agisoft Metashape. Este software fue un poco más intuitivo, ya que solo era agregar las imágenes con las que queríamos trabajar. En este caso eran 8 por cada grupo. Luego se hacía el procesamiento de alinear las imágenes y después de, se generaba el reporte que arrojaba Agisoft Metashape. Este reporte daba como resultado los valores obtenidos de la calibración del punto principal, la longitud focal y los coeficientes de distorsión. Ya entrando un poco a los resultados, iniciaremos hablando de la longitud focal en MATLAB, el cual generó valores alrededor de 1234 píxeles con variabilidad entre las pruebas. Agisoft obtuvo valores de 1022 y 1293.73 píxeles con mayor estabilidad. MATLAB mostró mayor dispersión, mientras que Agisoft ofreció resultados más consistentes. Esto pudo ser por la diferencia de métodos empleados de optimización de cada software.
Aquí en esta diapositiva les muestro una tablita comparando la longitud focal que nos arrojó cada software. Es necesario decir que para este caso MATLAB nos da la longitud focal con un valor tanto en el eje X y en el eje Y se realizó un procedimiento adicional para tener un valor total y poder compararlo con Agisoft. El procedimiento fue una ecuación del cual era la raíz cuadrada de el valor del eje X al cuadrado más el valor del eje Y al cuadrado. Siguiendo con los resultados tenemos el punto principal. En la estimación del punto principal, MATLAB obtuvo valores en torno a 613.83 en el eje X y 775.56 en el eje Y, mientras que en Agisoft MetaShape los resultados fueron menos consistentes, con ejemplos como 17.89 en el eje X y en el eje Y de menos 11. En algunas pruebas se observó que MetaShape presentó mayor estabilidad en los valores obtenidos, mientras que MATLAB mostró ligeras variaciones entre iteraciones. Esta diferencia puede deberse a la forma en que cada software detecta automáticamente los puntos de control en el tablero de calibración, lo que influye en la precisión de la estimación del punto principal. En este, en este punto es necesario decir que MATLAB no toma los puntos de las esquinas de cada imagen automáticamente. En este caso hay que hacerlos manualmente y eso puede concurrir en otro error humano a la hora de generar este parámetro. Por último, para acabar con los resultados, tenemos el error de reproyección de píxel. El error de reproyección obtenido en la calibración mostró diferencias entre ambos software. MATLAB presentó un error promedio de 0.303 píxeles, mientras que Agisoft MetaShape obtuvo un error mayor, con un promedio de 0.443 píxeles. Esto indica que MATLAB logró una mejor precisión en la estimación de los parámetros de calibración, reduciendo la desviación entre los puntos proyectados y los puntos medidos. La diferencia en los errores puede atribuirse a los algoritmos de optimización utilizados en cada software, donde MATLAB parece ajustar mejor los datos a la geometría real de la cámara. Para terminar, tenemos la conclusión. La calibración geométrica de la cámara permitió determinar parámetros clave como la longitud focal, el punto principal y el error de reproyección de cada píxel. Comparando los resultados obtenidos en MATLAB y Agisoft MetaShape, se observó que MATLAB presentó una mayor precisión en la estimación del punto principal y un menor error de reproyección, mientras que MetaShape mostró valores más estables en la longitud focal. Las diferencias entre ambos software pueden atribuirse a los algoritmos de optimización empleados y a la forma en que cada uno procesa los puntos de control en el tablero de calibración. Para mejorar la precisión en futuras calibraciones, se recomienda utilizar